¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos narra la parábola de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, las 5 prudentes tomaron suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas, pero las otras 5 insensatas no tomaron aceite consigo. Cuando escucharon la voz anunciando la llegada del novio, las 5 vírgenes insensatas fueron a comprar más aceite. Sin embargo, cuando regresaron, la puerta para entrar a las bodas ya se había cerrado. Suplicaron para que se les abriera la puerta. No obstante, la única respuesta que oyeron fue: «No las conozco». Aquí, las 10 vírgenes representan a los cristianos que están esperando al Señor, que es el novio. Cuando el Señor regrese, aquellos que se hayan preparado bien y estén esperándolo, entrarán al banquete de las bodas. Sin embargo, lo que es importante en este pasaje es que no todas las 10 vírgenes que estaban esperando al Señor entraron al banquete. Las 10 vírgenes sabían que el novio venía y todas lo estaban esperando, pero solo 5 de ellas pudieron entrar al banquete de bodas. Sucede lo mismo con los cristianos hoy en día. Solo cuando se reúna con el Señor llegará a ser verdaderamente salvo y a gozar de la vida eterna. No obstante, entre los que han aceptado el Evangelio y profesan que creen en el Señor, hay algunos que no serán salvos. Dicen que tienen fe, asisten a la iglesia y también sirven en algún ministerio, pero si no llega al reino de los cielos, le pregunto, ¿de qué les valdrá todo eso? No solo carecerá de valor, sino que el resultado final será espantoso y horrible. Por eso no deberá vivir una vida cristiana como las 5 vírgenes imprudentes y necias. Más bien, deberá cultivar una fe verdadera y espiritual que le dé la absoluta seguridad y certeza de su salvación, conociendo y haciendo la voluntad de Dios. En esta y en la siguiente prédica veremos casos en los que algunos que dicen y redicen que creen en el Señor y que son verdaderos cristianos, en realidad no son salvos. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje entiendan claramente la fe que deben tener para ser salvos y así en el día final lleguen a disfrutar de la vida eterna. Amados hermanos en Cristo, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Hermano, en este pasaje el Señor nos da a entender que no todos los que lo llaman Señor, Señor, irán al cielo. Es decir, que incluso entre los que han aceptado al Señor como Salvador, habrá algunos que no entrarán al reino de los cielos. En los siguientes versículos 22 y 23 se lee: «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Hermano, aún si afirma que cree en el Señor e incluso si ha hecho cosas en el nombre del Señor, pero practica la maldad, el Señor le dirá: «No te conozco». También, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, menciona al respecto: «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». Esto quiere decir que si alguien que vive en el pecado dice que tiene comunión con Dios y que cree en Dios, eso será una mentira. Creer en Dios es obedecer su palabra,
Pero si no vive conforme a los mandatos de Dios, eso significará que la verdad no está en usted. Y si aún así dice que cree en Dios, que ama a Dios, que tiene comunión con Él o que ama a su pastor, eso será mentir. Mateo, capítulo 13, versículos 40 al 42, compara a estas personas con la cizaña y cita: de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, el horno de fuego representa el infierno. Al igual que un labrador o un agricultor separa la cizaña del trigo al momento de la cosecha, en el día del juicio final, el Señor echará fuera a los que tienen una fe fingida, esto es, a los que son como paja, y pondrá a los que practican la maldad y son tropiezo a otros, aun si dicen que creen, en el horno de fuego, esto es, en el fuego eterno del infierno. Incluso si asiste a una iglesia cristiana, da su diezmo, sus ofrendas y sirve en algún ministerio, todos aquellos que practiquen la maldad, es decir, que vivan en el pecado, irán al infierno. Queridos hermanos, ¿quiénes son entonces los que practican la maldad? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 menciona: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, desobedecer la palabra de Dios es pecado. Los que hacen lo que la Biblia dice no deben hacer. Los que no se despojan de lo que la Biblia dice deben despojarse, y los que no guardan ni cumplen lo que la Biblia dice deben guardar y cumplir son los que siempre están prestos y dispuestos a pecar. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 citan: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, Dios está diciendo que todos esos irán al infierno, no al reino de los cielos. Ser avaro es codiciar dinero o comida. Maldicientes o injuriadores son los que calumnian, murmuran y maldicen a otros. Estafadores son los que mienten en forma pertinaz para quedarse con lo ajeno, sea propiedades, dinero o pertenencias. También hay quienes procuran tentar a los creyentes que desean vivir por la palabra y quieren llegar a santificarse. Por ejemplo, consideremos el caso de venir a la iglesia el día domingo. Los miembros de nuestra iglesia consagran todo el domingo a Dios, es decir, todo ese día lo ocupan hablando de la palabra y teniendo compañerismo con otros hermanos en la fe. No obstante, hay quienes los tientan diciéndoles que luego del culto pueden ir a distraerse en cosas mundanas. Afirman que basta con ir a un solo culto y que no tienen por qué asistir al servicio del domingo en la tarde. Los presionan para que ese día vayan a fiestas, a ver películas, a la playa, etc. Les dicen que no tienen por qué vivir una vida cristiana tan radical, que deben ser más flexibles en sus principios. Sin embargo, hay principios que no son ni deben ser negociables. ¿Cuántos dicen amén? Les comparto un testimonio. Me enteré de alguien quien tampoco cede en sus principios. Es alguien muy especial en Corea. Es cristiana, pero no es miembro de nuestra iglesia. Últimamente la vi aparecer 2 veces en los diarios. Llegó a la final en el Campeonato Mundial de Baduk, que es un juego de tablero parecido al ajedrez. Ahora bien, la final justo cayó un día domingo. Por eso se retiró. Esta hermana declaró que no podía dejar de asistir a su iglesia el día domingo, así que se retiró de la competencia. Posteriormente, llegó una vez más a la final de otro campeonato mundial, y también fue un día domingo, y nuevamente se retiró del torneo declarando que nunca desobedecería a Dios dejando de venir al culto el domingo. ¿Saben lo que sentí? Sentí que estaba viendo a uno de ustedes. Sí,
a un miembro de nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por esta clase de cristianos. No obstante, también leí que había quienes le aconsejaban que debía ser más flexible en sus principios cristianos. Me pregunto, ¿es acaso ser flexible ir en contra de la palabra de Dios? Tal vez algunos puedan sorprenderse al oír esto. A veces sus hijos o los que están cursando estudios rinden exámenes los domingos y ustedes vienen para que yo ore por ellos. Sin embargo, no puedo decirles nada por su nivel de fe. Le pregunto, ¿usted cree que yo dejaría de venir al culto del domingo aun si me ofrecieran millones de dólares? Claro que no, nunca lo haría. Pero ¿qué puedo decirles a aquellos que me piden permiso para no venir el día domingo al culto? No puedo decirles nada. Tan solo les digo lo que creo es mejor para ellos en ese momento. Y es que al menos deberían venir a un servicio, sea al primer o al segundo culto, pero que al menos asistan a un servicio el domingo. Y si aún así no hay tiempo ni siquiera para ello, deberían al menos consagrar todo el día domingo de corazón a Dios. Yo no puedo autorizar a que falten al culto el día domingo. Pero si les digo que deben dedicar todo el domingo al Señor, eso los podría desanimar debido a su poco nivel de fe. Podrían creer que vivir una vida cristiana es muy difícil. No obstante, si crece en su nivel de fe, no tendrá que preguntarme eso, tan solo actuará en fe. Sin embargo, de ninguna forma deberá aceptar o ceder a las tentaciones que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, si deja que su corazón se incline hacia las cosas del mundo, ¿cree usted que podría ofrecerse a Dios como sacrificio vivo en espíritu y en verdad? Si descuida asistir al culto de adoración el día domingo, que es lo básico en la fe, se alejará de Dios en todos los demás aspectos, es decir, oración, lectura de la palabra, etc. Si acepta esas tentaciones, podrá igualmente engañar o hacer algún tipo de fraude en su negocio o trabajo, exactamente como lo hace la gente del mundo, y se justificará diciendo que como todo el mundo lo hace, usted también lo tiene que hacer para sobrevivir. Eso demostrará que no tiene fe. Hermano, no tiene por qué hacer lo que hace la gente del mundo que no vive por fe. Si vive una vida cristiana recta y correcta ante Dios, Dios obrará en su vida. Si actúa con el mismo criterio y forma de pensar que la gente del mundo, le pregunto, ¿cómo puede decir que cree en Dios? Algunos de ustedes, a pesar que son diáconos, líderes en la iglesia, en algunas ocasiones beben alcohol y fuman. También se enojan y miran con lujuria a las mujeres, tal como lo hacían antes de aceptar al Señor como su Salvador. Pero creen que como están sirviendo en la iglesia, son salvos y que la sangre del Señor Jesucristo los ha limpiado de su pecado y Dios los ha perdonado. No obstante, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, señala: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Hermano, esto ya se les había dicho en el Antiguo Testamento. Continúa el versículo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermana, le pregunto, ¿cree usted que si tiene celos, reniega, chismea, se enoja, se queja todo el tiempo, murmura de otros y discute con los demás, podrá entrar al cielo? Los que se enojan fácilmente, por favor, escúchenme atentamente. Les cuento un caso. Un día fui a visitar el hogar de unos hermanos para llevar la palabra de bendición a esa familia. Cuando llegué a la casa, al niño se le endurecieron sus manos y pies. Los padres me dijeron que esto ya había sucedido antes. Entonces, oré por ellos. Inmediatamente después de la oración, desapareció el entumecimiento de los pies y manos del niño. Sin embargo, cuando volví, nuevamente sucedió lo mismo. Entonces me dije, debe haber algún problema con los padres, debe haber algún pecado no confesado. Luego, el padre del niño confesó que había discutido con su esposa y que por eso
no había venido al culto el día domingo. Añadió que iba a ayunar por arrepentimiento. Después que confesó y se arrepintió, oré por el niño y sus manos y pies se liberaron y Dios lo sanó. Ahora bien, Dios ya había sanado al niño después que oré por él la primera vez. La pregunta es, ¿por qué volvió a recaer? Cuando ordené salir al diablo, éste salió por mi autoridad, pero como el padre del niño no se había arrepentido, el enemigo volvió a entrar otra vez. Cuando no estaba cerca, es decir, cuando el niño estaba fuera de mi cobertura espiritual, el diablo volvía a entrar. Por eso, en el momento en que el padre se arrepintió y oré por su hijo, el niño volvió a la normalidad. Me enteré que los padres se han reconciliado y van a ofrecer una ofrenda de paz a Dios y venir para que ore por ellos. Hermano, cuando asiste al culto el domingo, Dios lo protegerá durante toda la semana. De otra manera, Satanás podrá tocar su vida, a su familia y a sus finanzas. Les comparto algo. Cuando he orado por los hermanos que usan sillas de ruedas, muchos de ellos volvieron a caminar. Sin embargo, luego de un tiempo, unos cuantos volvieron a la silla de ruedas. Tal vez se pregunte, ¿por qué? A mi orden el diablo y Satanás salieron y toda atadura se rompió y se pudieron parar. Ahora bien, si en ese momento recordaban y se arrepentían totalmente de sus pecados, hubieran recuperado totalmente la salud. Pero como no lo hicieron, Satanás obró otra vez en sus cuerpos. Poco después de la inauguración de la iglesia, yo visitaba a los hermanos un par de veces al año, en primavera y en otoño. En una ocasión visité una casa en la que vi espiritualmente a un dragón enroscado en el piso de la habitación. El esposo sufría de parálisis y hacía ya tiempo que no podía usar adecuadamente sus miembros. Su cuerpo estaba entumecido. Cuando oré por él, el dragón salió porque lo eché fuera. Pero luego que terminé la visita y me retiré, vi al dragón rodeando la casa y mientras partíamos de regreso, volvió a entrar en ella. Vemos así que la oración no es eficaz si no hay verdadero arrepentimiento. Hermano, solo si hay arrepentimiento total, Dios podrá obrar en su vida, pero si no lo hay, Dios no lo podrá proteger. Si Dios lo sana por medio de la oración, deberá arrepentirse completamente de sus pecados y así derribará ese muro que lo separa de Dios y el Espíritu Santo lo podrá proteger. Entonces, toda dolencia y enfermedad no lo volverán a afectar, sino que gozará de buena salud. Retomando la prédica, como está escrito, como ya os he dicho antes, eso ya nos fue advertido incluso en el Antiguo Testamento y siempre nos lo recuerda el Señor. Aun cuando declare su fe en el Señor, si no deja de pecar y aún practica la maldad, no heredará el reino de Dios, irá al infierno. Además de las obras de la carne descritas en Gálatas, la segunda parte de Romanos capítulo 14, versículo 23 sentencia, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Repito, todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchos, cuando se enferman, confían más en los médicos y hospitales que en Dios. Pero solo cuando los médicos les dicen que ya no hay ninguna posibilidad para sanar, vienen para que ore por ellos. Y ¿qué es lo que me dicen entonces? Me dicen que creen que Dios los va a sanar por mi oración. Sin embargo, le pregunto, ¿es esa una confesión verdadera de fe o no? ¡Claro que no! Es una simple mentira. Confiaban en los médicos, doctores y hospitales, y solo cuando ya no hubo otra alternativa, vienen para que ore por ellos, y me dicen que ahora creen. Han gastado todo, casi todo su dinero en doctores y hospitales. Debían haber venido antes. No obstante, no lo hicieron porque no tenían fe en ese momento, ni tampoco la tienen ahora. Y Santiago capítulo 4 versículo 17 declara, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, si sabe que algo es bueno y verdadero y no lo hace, eso es indudablemente pecado. Después de todo, cualquier cosa que no agrada a Dios es pecado. Tal vez se pregunte, por ejemplo, si un nuevo creyente miente, ¿no será salvo? Hay mentiras que no conducen a la muerte y también hay otras que sí son de muerte. Hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Les doy un ejemplo. Ustedes mienten a menudo. Muy pocos nunca mienten. Digamos
que ha dejado de venir a una que otra reunión de oración y que su líder de célula lo sabe. Ahora bien, el líder le pregunta, ¿por qué no ha venido a orar? ¿Por qué siempre falta a las reuniones de oración? Fíjese, usted ha dejado de venir solo un par de veces. Sin embargo, su líder le ha dicho que usted nunca viene. Esa es una mentira. Otro ejemplo, supongamos que hay algo apetitoso para comer en la mesa y viene alguien y se come la mitad del entremés y deja la otra mitad. Entonces, otra persona le dice que se lo ha comido todo. Todavía queda la otra mitad. Así que esa es también una mentira. Si no pudiera ser salvo por esa clase de mentiras, le preguntó, ¿quién podría hacerlo? Ahora bien, con esto no quiero decir que puede mentir. ¡Claro que no! No deberá decir ni aún esa clase de mentiras, pero eso no significa que por ello no será salvo. No obstante, por eso no tendrá una buena morada en el cielo, porque no alcanzará la total santidad. Sin embargo, si por ejemplo estafa a alguien para beneficiarse, eso ya será un pecado grave. Si miente con la intención premeditada de engañar, eso ya será una mentira grave. Engañar o perjudicar a otros buscando su propio beneficio es mentir con premeditación y alevosía. Hay mentiras que no buscan dañar con maldad y otras que sí contienen esa dosis de perversidad. Si no se arrepiente de estas últimas, no podrá ser salvo. Usted debe saber discernir todo esto. Por cierto, luego de aceptar al Señor como su Salvador, no podrá inmediatamente despojarse de todos sus pecados. No obstante, si aún no ha podido hacerlo completamente, si ora y procura corregirse, estará en este proceso de transformación y ello significará que tiene fe. Dios no lo considerará más como impío, sino como justo y reconocerá que tiene la suficiente fe para ser salvo. Pero si ni siquiera trata de dejar el pecado, sino que aún comete las obras de la carne, incluso si confiesa que cree, esa será una mentira. Por eso, si realmente cree en el Señor y peca sin intención, deberá inmediatamente arrepentirse tan pronto se dé cuenta de ello, y de esa forma su corazón se irá purificando. Volviendo a los padres del niño que tenía las manos torcidas, si ellos se hubieran arrepentido inmediatamente y hubieran orado por ello, eso no se hubiera vuelto a repetir. Si el padre arrepentido hubiera confesado que había discutido con su esposa y que se había enojado con ella y que por eso no había venido al culto del domingo, entonces no hubiera pasado nada de eso. Pero debido a que no se arrepintió, el niño volvió otra vez a enfermarse. Además, yo no sé por qué discutió con su esposa, pero aún así debió venir al culto el domingo. El malentendido fue con su esposa y venir al culto el día domingo es con Dios. Pregunto otra vez, ¿por qué no vino el domingo a la iglesia? Incluso si discutió con su esposa, pudo haber venido al culto y al regresar a casa hubiera hecho las paces con ella. Hermanos, nunca deben hacer algo que los pueda separar de su comunión con Dios. En especial, asistir al culto el domingo es algo que afecta directamente su vida. Dios no quiere que discuta con su cónyuge. Sin embargo, entre los pecados, hay pecados que pueden ser perdonados y hay también otros que no pueden ser perdonados. En la Biblia vemos que hay pecados que, si tiene fe en Dios, nunca debería cometerlos. Es decir, pecados que son de muerte y que no pueden ser perdonados. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17 citan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hermanos, ustedes ya han oído del pecado que es de muerte y del que no es de muerte y saben cuáles son. Continúa el versículo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hermano, deberá orar por los que cometen pecados que no son de muerte y prevenirlos para que dejen de pecar. Sin embargo, debe saber que hay pecados que son de muerte que no pueden ser perdonados. Consideremos ahora cada uno de los pecados que son de muerte.
Primero está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo, capítulo 12, versículo 31, declara: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Hermano, si blasfema contra el Espíritu Santo, es decir, si condena, se burla o critica las obras del Espíritu Santo, ni siquiera podrá arrepentirse. El arrepentirse y alejarse del pecado también es producto de la gracia de Dios. Dios tiene que darle el espíritu de arrepentimiento, pero si no lo hace, no podrá arrepentirse. También en Lucas capítulo 12, versículo 10 se lee: A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hermano, hablar en contra del Espíritu Santo es hacerlo literalmente. Por ejemplo, si al ver las sanidades y milagros que se hacen por el poder del Espíritu Santo, dice que son obras de demonios o de Satanás, eso será hablar en contra del Espíritu Santo. Es afirmar que el Espíritu Santo es un inmundo y sucio demonio o que es Satanás. Igualmente, blasfemar contra el Espíritu Santo es negar con maldad que los milagros y señales son obras de Dios, o es estorbar e impedir que el propósito de Dios se cumpla. Es el caso de alguien que con mala intención califique de secta o difunda falsos rumores y critique a cualquier iglesia cristiana donde se den milagros. Esto no es blasfemar en contra de un hombre, sino es oponerse a Dios y es, asimismo, obstaculizar el cumplimiento de sus propósitos. En Marcos capítulo 3, versículos 20 al 22, podemos ver a los judíos blasfemando en contra del Espíritu Santo y oponiéndose abiertamente a su obrar. El pasaje dice: Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: Está fuera de sí. Es decir, la gente creía que Jesús estaba loco o perturbado. Continúa el pasaje: Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, esto es, los que conocían la Biblia más que otros, finaliza la cita, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Hermano, cuando Jesús echaba fuera demonios, los religiosos decían que lo hacía por el poder del príncipe de las tinieblas. Durante su ministerio, el Señor solo hizo lo bueno, dio esperanza al pobre, sanó a los enfermos, les predicó del reino de los cielos, dio a conocer quién es Dios y que hay un cielo y un infierno. Repito, solo hizo lo bueno. No obstante, esos hipócritas decían que el Señor engañaba al pueblo tentándolos por Belcebú. Le pregunto, ¿acaso Jesús engañó al pueblo y los incentivó a que pecaran? ¡Claro que no! Él más bien los aconsejó e instó a que dejaran de pecar y que vivieran una vida recta y correcta. Sin embargo, ellos decían que era un impostor. Entre los que oyeron las noticias de Jesús, los que tenían buen corazón creyeron en el Señor. No obstante, los malvados no creyeron, sino más bien esparcieron rumores perversos en contra del Señor. Además, no fueron los gentiles quienes no reconocieron al Señor Jesucristo, más bien fueron los escribas y los fariseos, vale decir, los que estudiaban y se suponía sabían la palabra de Dios, los que no lo hicieron. Creían que cumplían la ley de Dios solo memorizándola y, sin embargo, no la practicaban en su vida diaria. No interiorizaron la palabra en su corazón. Por eso sus ojos espirituales estaban cegados y no pudieron reconocer a Jesús, el mismo Verbo, el Dios encarnado, y finalmente condenaron y se opusieron al Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículos 23 al 26, declara: Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Hermano, durante los 500 años que reinó una dinastía en este país, la nación fue invadida por otras naciones debido a sus luchas internas. Asimismo,
La guerra de Corea se produjo por divisiones internas. Las disputas no llevarán a una nación a permanecer firme ni unida. Los habitantes de un país deberían estar unidos para bien de la nación. Entonces, ese país se convertirá en una nación poderosa. Escuche bien esta parte de la Escritura. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hermano, si hay contiendas en su familia, no habrá paz. Los niños estarán siempre nerviosos debido a las peleas y discusiones. No querrán quedarse en casa. Como no hay paz en el hogar, tan solo viendo el rostro del padre, se pondrán nerviosos y no querrán quedarse en casa. Por eso, esos niños no crecerán bien. Y como el padre siempre estará peleando con su esposa, no tendrá paz en su corazón y tampoco le irá bien en el negocio. Finaliza la cita. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Esto es lo que dijo el Señor. Satanás no luchará contra sí mismo. Un país ni una familia podrán permanecer firmes si tienen problemas internos. Aún en el mundo de los espíritus malignos se guarda un estricto orden. Los demonios no echarán fuera a otros demonios, ni Satanás echará fuera a Satanás. Algunos dicen que si un hechicero o un chamán realiza un exorcismo, los demonios se calman. Esto no es porque Satanás echa fuera a Satanás, es porque el demonio se calma por un momento debido a que a través de ese ritual pagano el demonio recibe su alimento espiritual, es decir, recibe adoración. Y como el demonio está quieto, el dolor se va. Los demonios le causan dolor no a través de microbios ni enfermedades, tan solo le hacen sentir dolor. Pero luego de un rato le provocarán un mayor dolor para que lo adore más. Observen a sus vecinos o parientes que practican esta suerte de exorcismo, brujería o que van a los chamanes. ¿Acaso basta con ir solo una vez? Tienen que hacerlo siempre. Los demonios se calman y se callan por un momento cuando reciben el alimento del ritual. Sin embargo, cuando quieren más adoración, provocarán de nuevo el dolor. Por eso, en un año, probablemente la familia entera habrá pasado por el chamán, exorcista o brujo. Cuando lo adoran de nuevo, el demonio se calmará por un rato y luego de un momento comenzará de nuevo a molestar. Y si esto continúa, toda la familia quedará arruinada. El resultado final será la ruina total. Los niños sufrirán enfermedades incurables y deformidades físicas. No podrá echar fuera a los demonios por medio de exorcismos, de rituales mágicos o poniéndoles amuletos. En vez de alejarlos, estarán llamando a más espíritus malignos. Por eso, para echar fuera a los espíritus inmundos, deberá tener mayor autoridad espiritual que esos espíritus. El único que es más fuerte y poderoso que Satanás es Dios y podrá tener dominio sobre esos espíritus inmundos solo si el Espíritu Santo, quien es uno con Dios, obra a través de usted. Los siguientes versículos 28 y 29 declaran: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hermano, el Espíritu Santo es Dios, y si blasfema de las obras de Dios, diciendo que son obras de demonios, o habla en contra y se opone a Dios, le pregunto, ¿cree usted que podrá ser salvo? Hermano, no importa si cree que está viviendo una correcta vida de fe. Si blasfema contra el Espíritu Santo, eso será oponerse a Dios. Los que tienen buen corazón y tienen además comunión con Dios, se regocijarán al enterarse de un milagro o de algo hecho por el Espíritu Santo en cualquier parte del mundo. No obstante, hay quienes, a pesar que declaran creer en Dios, tienen celos y murmuran de lo que el Espíritu Santo hace en otras iglesias. Hermano, decir o tan solo pensar que los milagros de sanidad hechos por el Espíritu Santo son hechos por Satanás, o calificar de sectas a las iglesias cristianas en donde se efectúan esas señales, todo eso es blasfemar contra el Espíritu Santo.
Volviendo al mensaje, Juan capítulo 4, versículo 48 cita: Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hermano, Jesús y los apóstoles dieron testimonio del Dios viviente haciendo señales y prodigios. Esteban y Felipe realizaron milagros asombrosos a pesar de ser solo diáconos, y por medio de esas señales muchos llegaron a creer en Dios. Dios, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, manifiesta señales y prodigios a través de quien le plazca, y por medio de esos milagros da testimonio de sí mismo. Por tanto, si alguien habla en contra de las obras manifiestas de Dios hechas por el Espíritu Santo, eso es blasfemar y oponerse a Dios, y no hay perdón para ese pecado. Si uno de verdad cree en Dios y conoce la Biblia, jamás podría blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso, Dios dice que aquellos que hacen esto no serán perdonados en este tiempo ni en el venidero. No obstante, como cita el pasaje, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. En algunos casos, alguien que no ha recibido el Espíritu Santo o que no conoce la palabra de Dios, podría condenar las obras del Espíritu Santo. Eso no será oponerse a Dios, pero puede considerarse como hablar en contra del Hijo del Hombre. Ahora bien, si se arrepiente completamente de ese pecado, puede ser perdonado. En la siguiente prédica les explicaré el segundo pecado que conduce a la muerte. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, anteriormente he predicado en otras iglesias sobre los pecados que son de muerte. Luego de la prédica, los hermanos de la iglesia e incluso sus líderes me decían que no sabían que existían estos pasajes en la Biblia. No sabían que existían esos pecados de muerte. Hermano, si no conoce lo que está claramente escrito en la Biblia, Satanás los zamaqueará en cualquier momento. Por eso, siempre estará pasando por pruebas. Todos ustedes que ya han escuchado hoy este mensaje, no deben comportarse como esas 5 vírgenes necias e insensatas. Más bien, los animo a que se esfuercen por vivir conforme a la palabra de Dios como verdaderos hijos del eterno Padre Celestial. Hermanos, hoy en día tenemos varios pastores muy populares y reconocidos en nuestra iglesia. Antes, a mí me habían puesto un apodo. Me llamaban el Sol Naciente. ¿Y saben algo? No me molestó. De hecho, me agradó. Ahora, en esta iglesia, tenemos varios pastores que son como estrellas resplandecientes. Ustedes los conocen. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen que Dios los usa? ¿Saben por qué? Porque son valientes. Enseñan a los demás cómo llegar al verdadero arrepentimiento. Repito la pregunta. ¿Por qué creen que Dios los usa? Los usa porque también viven y cumplen con el primer y el segundo mandamiento. ¿Cuáles son? El primero es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su vida. Estos pastores han cortado con toda atadura al mundo y ahora aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su vida. E igualmente aman al Señor y a su pastor. No tienen deseo alguno por el mundo ni por nada carnal. Han cortado con todo lo mundano y aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Por eso han cumplido con el primer mandamiento. Luego también han cumplido con el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Como buscan solo a Dios, obedecen solo su voluntad, ponen todo su esfuerzo en salvar a más almas y guiarlas a la mejor morada en el reino de los cielos. Eso agrada a Dios. Puesto que están cumpliendo de esta manera con los mandamientos de Dios, le pregunto, ¿acaso creen que Dios no los usaría? Además, como se lee en Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en nuestro corazón, que recibiremos cualquier cosa que le pidamos en oración. Como han cortado con todo lo mundano y solo buscan a Dios, son confiables. Por eso predican la palabra de Dios tan valiente y confiadamente. Muchos de ustedes los han oído predicar y luego se han arrepentido completamente de sus pecados. Hermano, la Biblia es absolutamente verdadera. Si corta con toda atadura al mundo, su confianza en Dios será mayor. Su fe se afirmará.
será más segura, y al orar por otros, Dios obrará. Los enfermos sanarán, los cojos andarán, los mudos hablarán y los sordos oirán. Todos ustedes pueden llegar a este nivel. ¿Cuántos quieren hacerlo? Hermanos, si nuestros pastores y líderes pudieran orar y hacer que en un año una sola persona se levantara de su silla de ruedas, no habría nadie usando sillas de ruedas en esta iglesia. Oro en el nombre del Señor para que siempre puedan experimentar en sus vidas el poder de Dios, quien siempre lo ayudará, lo guiará y lo bendecirá. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar.
guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. 내 사랑의 주여, 이 순간을 손꼽아 기다렸나이다. 내 사랑 주님의 눈빛은 어떠하실까? 내 아버지의 얼굴은 어떠하실까? 늘
마음에 그리며 내 안에 가득한 사랑을 고백할 이날을 꿈꾸어 왔나이다. 아버지의 펼치신 세계가 어찌 그리 아름다운지요. 날마다 하늘을 보며 주님 생각하던 일, 바람 한 자락에도 아버지의 숨결을 느끼며 그리움에 눈물 짓던 내 마음의 향을 받으사 이 아름다운 빛들로 나를 영화롭게 하셨나이다. 따사로운 주의 품에 안겨 주의 얼굴을 바라보니 심히도 기쁘고 행복하나이다. 나를 부르시는 성